Si te quedas conmigo en todo el video, te aseguro que al final vas a saber para qué sirven todos los botones de V-Ray 7 para SketchUp. Hoy vamos a aprender la interfaz de V-Ray 7 paso a paso y de manera completa. Hay algunos botones que parecen un misterio, pero hoy vamos a estudiar para qué sirven. Suscríbete y activa la campanita porque se vienen una serie de videos en donde te voy a enseñar a utilizar V-Ray 7 para SketchUp desde cero. Iniciamos. Arqui Virtual. En SketchUp nos encontramos con estas 4 barras o ventanas, las cuales conforman V-Ray. La primera ventana se llama V-Ray para SketchUp y es en donde encontramos las principales herramientas para renderizar. La segunda ventana es de V-Ray Objetos. La tercera, V-Ray Utilidades. Y la última, o número 4, es la ventana de luces de V-Ray. Por ahora vamos a estudiar la primera ventana que se llama V-Ray para SketchUp. El primer botón despliega esta ventana que se llama V-Ray Asset Editor. Es en donde vamos a hacer los ajustes o configuraciones de todos los elementos que pongamos dentro de V-Ray. El primer botón a la izquierda es el creador de materiales. Si le doy un clic izquierdo o un clic derecho con el mouse, tengo la posibilidad de crear un material. Estos de acá abajo son materiales más avanzados. Puedo crear materiales emisivos, pintura para vehículos, materiales para hacer mezclas, entre otros. Por ejemplo, puedo crear un material genérico acá. Si se dan cuenta, vienen resaltados con azul estos 3 botones. El de materiales, luces y texturas. Si quiero ver solo la lista de materiales, selecciono materiales. Otra manera de crear un material es si voy a los materiales de SketchUp y selecciono un material. Por ejemplo, y pinto o lo aplico en esta superficie, se va a crear automáticamente en el área de materiales del V-Ray Asset Editor y ya tendría 2 materiales. Así puedo crear todos los que yo quiera. Estos materiales que voy creando los puedo configurar presionando este botón lateral derecho en forma de flecha, clic y se despliega esta otra ventana. Es aquí donde configuro todos los parámetros de cada material, como por ejemplo la reflexión, los brillos, la refracción, los relieves, etc. Según el tipo de material que esté seleccionado en este lado izquierdo. Si por ejemplo selecciono este material de SketchUp que apliqué, se dan cuenta que no lo deja configurar a menos que presione acá en donde dice editar el material de V-Ray. Un clic y listo, ya podría configurarlo. Un tip, no les recomiendo que utilicen los materiales que trae SketchUp. El siguiente botón nos va a mostrar todas las luces que puedo agregar desde esta ventana de luces. Siempre va a venir activado el sol. Este podemos apagarlo si presionamos acá y ponemos su valor en 0, si no lo fuéramos a necesitar. El sol no se puede borrar, solo lo podemos apagar. Si lo utilizamos tal y como viene, estaríamos usando el sol de SketchUp, pero si presionamos este botón activamos el sol de V-Ray, el cual yo recomiendo. Si utilizo las luces artificiales de V-Ray, las cuales vienen en esta ventana de luces, por ejemplo, voy a añadir una esfera de luz, se añade a la lista de luces. También puedo agregar otro tipo de luz como un rectángulo, esta también se agrega a la lista. Si la selecciono y tengo desplegada la ventana de configuraciones del lado derecho, puedo apreciar previamente cómo se representa esta luz y puedo ajustar todos sus parámetros. En el siguiente botón podemos enlistar las geometrías u objetos. Estos son todos los que aplicamos desde esta ventana, como por ejemplo un plano infinito, que es una superficie sobre la cual podemos colocar nuestros modelos y nos puede servir como base. Este se añade a la lista de objetos. Agregaré un decal también en este botón, por ejemplo. Si lo añadimos, lo vemos que aparece en nuestra lista de geometrías y también podemos configurarlo en la ventana del lado derecho. El decal lo utilizamos para proyectar una imagen determinada en una superficie o un modelo. Todas estas herramientas generan geometrías u objetos que trae V-Ray y se van a enlistar dentro de este botón de geometrías. Entonces ahora ya sabemos que todo lo que voy creando o añadiendo, ya sea en materiales, luces o geometrías, se enlista acá del lado izquierdo y lo puedo configurar en la ventana del lado derecho. El siguiente botón es el Render Elements, que nos permite añadir distintos mapas que nos van a servir para poder ajustar o editar nuestros renders en postproducción, como por ejemplo el Render ID. Lo voy a añadir. Este nos permitirá modificar los tonos o colores de diferentes materiales. Luego de añadir el primero, tengo que hacer clic derecho para añadir otro. Por ejemplo, voy a añadir el Light Mix, que es uno de los más utilizados. Este nos va a permitir editar los colores y la intensidad de todas las luces que apliquemos en un render ya después de haber renderizado. También podemos agregar mapas para editar las reflexiones,
especulares, refracciones. También se pueden agregar contornos en todos los elementos de nuestros renders. Este otro, oclusión ambiental, que genera sombras en los pliegues de nuestros modelos. En el siguiente botón, al presionar clic derecho, podemos encontrar distintos tipos de texturas. Por ejemplo, acá arriba en Bitmap me permite ingresar imágenes o texturas para crear un material. También podemos agregar un color, una temperatura, podemos modificar la temperatura de algún material, graduar los tonos acá, agregar un cielo. En VW Placement permite controlar cómo se aplican las texturas sobre los objetos en los modelos. Más abajo encontramos estas configuraciones en apoyo para las texturas o materiales que vamos a crear. Con ellas podemos hacer correcciones de color, agregar layers para hacer mezclas de materiales. Luego encontramos más texturas ya personalizadas que nos ayudan a ajustar nuestros materiales con distintos patrones. Por ejemplo, puedo agregar un leather, que es un patrón de cuero, y acá del lado derecho puedo configurarlo, puedo cambiar el color, el tamaño. Más abajo puedo agregar otro, por ejemplo un noise, y también puedo modificar sus propiedades. Y mucho más abajo hay texturas o mapas que puedo ir agregando. Estos de acá arriba son texturas en 2D y las de abajo en 3D. En un futuro video aprenderemos mucho más a fondo cómo utilizarlas. Muy bien, entonces ya vimos cómo funcionan estos 5 botones de acá arriba. Antes de pasar a los siguientes, vamos a revisar para qué sirven estos otros botones de acá abajo. Este de acá se llama creación de assets. A través de este podemos repetir las mismas funciones de los 5 botones de acá arriba. Por ejemplo, si le doy un clic, yo puedo crear también renders elements, geometrías, luces, texturas y materiales. Casi que exactamente las mismas funciones de arriba. Ahora bien, sobre cada elemento que esté dentro de cada uno de estos botones o categorías, podemos llamarles también categorías, sobre cada uno de estos elementos también van a influir estos otros botones de acá abajo. Por ejemplo, si me posiciono acá en los materiales y selecciono un material, puedo eliminarlo desde acá, delete. También puedo guardarlo. Por ejemplo, voy a configurar rápidamente le voy a subir la reflexión, voy a bajar un poco el reflection glossness, le voy a cambiar el color y lo voy a guardar. Clic acá, elijo un lugar en mi escritorio, le pongo un nombre, plástico por ejemplo, y guardar. Luego lo elimino acá y acá. Ahora sí, lo quiero utilizar nuevamente, vengo acá en este botón que se llama Import Asset File, un clic y lo busco en la carpeta en donde lo guardé. Lo selecciono, abrir y lo importo nuevamente. Así puedo ir creando mi propia biblioteca de materiales. Con este otro botón en forma de escoba puedo borrar o purgar todos los materiales que no esté utilizando en mi escena. Si me posiciono en el botón o categoría de luces, de igual manera puedo utilizar estos botones de abajo. Si selecciono una luz, la configuro acá en el lado derecho, le doy en guardar, selecciono una carpeta también, le pongo un nombre y guardar. Luego la puedo borrar, delete, y luego la puedo cargar nuevamente. Todo esto nos ayuda a tener un mejor flujo de trabajo. De igual manera, en las geometrías, en los render elements y en las texturas sigo teniendo estos botones de acá abajo para poder utilizarlos en cada elemento de cada categoría. Cuando creamos un material, acá en la ventana del lado derecho tenemos varias funciones para poder configurarlo. Por ejemplo, una primera configuración acá se llama diffuse. Acá podemos aplicar un color, o en este cuadrito de acá que se llama texture slot, si damos un clic podemos aplicarle mapas o texturas a través de un bitmap. Si yo le doy clic a cualquiera de estos, por ejemplo una grilla, yo accedo a otra ventana de configuraciones. Pero ¿cómo hago para regresar o salir de esta ventana? ¿Cómo hago para regresar o salir de esta ventana? Lo puedo hacer a través de estas flechas que tengo en esta esquina de abajo. Salgo de acá con esta flecha o puedo volver a regresar con esta otra. Voy a salir. Si me posiciono sobre el texture slot y le doy clic derecho, puedo acceder a funciones como copiar, cortar, o incluso acá en Wrapping puedo seguir agregando más texturas o mapas. Estas mismas funciones las va a tener cada una de las demás configuraciones en la edición de cada material. Muy bien, ahora venimos a este botón de acá, que es como una tuerquita, el cual es un botón, es el botón de ajustes, que nos va a determinar la calidad de nuestro render. En estas nuevas versiones de V-Ray las configuraciones vienen muy optimizadas, listas para renderizar, entonces no deberíamos de complicarnos tanto para poder tener una buena configuración para un render. La primera configuración es el render. Podemos elegir si utilizamos nuestra tarjeta de video o nuestro procesador. Elegimos si queremos un render progresivo o de producción. Sugiero que sea de producción, entonces quitamos acá. En Quality definimos la calidad de nuestro render. Sugiero que la dejemos como viene por defecto.
Acá podemos activar o desactivar el denoiser y elegir qué tipo de denoiser. El denoiser es el que nos permite ver qué tanto ruido o detalle tendrá nuestro render. En los parámetros de cámara tenemos algunas opciones como el tipo de imagen, como la estándar, que es la que mayormente vamos a utilizar. También podemos hacer imágenes esféricas, panorámicas, y esta de hasta acá abajo, Cube Maps, es para utilizar gafas de realidad virtual. Acá tenemos los ajustes de exposición que nos determinará qué tan oscuro o qué tan claro será nuestro render. Aquí podemos configurar el balance de blancos. Más abajo tenemos efectos de desenfoque y acá efectos de viñeta. En Render Output configuramos el tamaño de nuestro render. Acá podemos colocar las medidas que necesitaremos. En Save Frame, si lo activamos, nos enmarca la escena. Y aquí en el aspecto podemos ver que hay varias funciones. Podemos hacer un render cuadrado, un render vertical, entre otros. Acá en animación podemos crear una animación a través de las escenas de SketchUp. En el environment viene ya definido un mapa o textura que ilumina nuestro espacio. Al ingresar dentro de su slot nos lleva al environment sky, que está añadido en la categoría de texturas. El environment trabaja en conjunto con el sol de V-Ray. Ambos se complementan. Regresaré a configuraciones. Si no quisiéramos utilizar el environment, lo podemos apagar deseleccionándolo acá. El material override es una función que reemplaza temporalmente los materiales aplicados a todos los objetos del modelo por un material único y uniforme, el cual podemos elegir acá. Esto permite realizar pruebas de iluminación, composición y ajustes generales sin las distracciones de los materiales y texturas. El Swarm permite aprovechar el poder de cómputo de múltiples máquinas en una red para acelerar significativamente el proceso de renderizado. De este lado derecho tenemos todos los parámetros avanzados para la configuración de un render. El primero es el de parámetros de renderizado, en el cual puede destacarse Quality, que es la calidad en la que queremos que el render se realice. Luego tenemos los parámetros de iluminación global, que es el cálculo y simulación de cómo la luz se refleja y rebota en las superficies de una escena. Luego están los parámetros de cámara avanzados, en donde configuramos el ISO, el diafragma y la velocidad de disparo. Es prácticamente como una cámara fotográfica. En Volumetric Environment, si lo activamos y configuramos, podemos crear efectos atmosféricos como niebla, por ejemplo. Tengo un video en el canal en donde enseño cómo hacerlo. Te lo dejaré en una tarjeta acá arriba y en la descripción de este video. En Outlines podemos añadir contornos en los objetos de nuestra escena. Es como si dibujáramos una línea del color que tú elijas alrededor de cada objeto. El denoiser, acá lo podemos configurar más detalladamente. Es una herramienta que reduce el ruido en los renders de forma automática, proporcionando imágenes más limpias y suaves sin necesidad de aumentar significativamente los tiempos de render. Bueno, sabemos que el ruido es una imperfección visual que aparece como puntos granulosos o inconsistentes en las áreas de sombra, reflejos o iluminación de una imagen renderizada. Acá en configuración, en la parte de UI Color Theme, podemos personalizar nuestro Asset Editor. Le podemos cambiar la apariencia. Muy bien, finalizamos con eso, lo que son todas las configuraciones del Asset Editor. Lo cerramos. Si han llegado hasta acá es porque realmente les interesa aprender o conocer más de V-Ray para SketchUp. Si tienen alguna duda, escriban en los comentarios y con gusto resolveremos todas las preguntas que puedan tener. También pueden suscribirse al canal y activar la campanita o dejar un me gusta. Todo sea bienvenido. El siguiente botón de la primera ventana de V-Ray es el Chaos Cosmos. Esta es una muy buena biblioteca de assets de diferentes tipos como modelos 3D, materiales, HDRIs. Con un par de clics podemos tenerlos ya configurados en nuestros modelos. Tenemos desde mobiliario de distintos tipos, accesorios, luces, vegetación, vehículos, personas, una amplia cantidad de recursos que están listos para ser usados. Podemos configurar sus materiales si también lo deseamos. Descargamos uno, lo añadimos a nuestro modelo y al seleccionarlo nos aparece en la categoría de geometrías. Al editarlo acá, sus materiales ya se incluirían en la categoría de materiales del Asset Editor. Después tengo el botón para renderizar. Al hacer clic genera un render de la escena en la que estoy. Esta ventana que se abrió se llama V-Ray Frame Buffer. Es en donde se ve el resultado final de un render. También puedo generar un render desde el V-Ray Frame Buffer. Lo detengo en el botón del centro,
pero también puedo generar un render desde el Asset Editor. Lo voy a abrir y también puedo generar un render desde acá. Si cierro el V-Ray Frame Buffer, también lo puedo abrir desde el Asset Editor, acá. El siguiente botón es para generar un render interactivo. Si yo lo presiono, puedo visualizar mi escena en tiempo real. Puedo hacer cambios en iluminación, en materiales e incluso en el modelo. Esto me permite hacer ajustes interactivos para optimizar el tiempo. Puedo detener el render interactivo pulsando este botón rojo acá en el V-Ray Frame Buffer, o desde acá en el Asset Editor, o desde acá en el botón de arriba. Acá en esta flechita, en el botón de render del Asset Editor, también puedo seleccionar si hago un render normal o un render interactivo, y también puedo detener el render. El siguiente botón es el servicio de renderizado en la nube desarrollado por Chaos Group, la empresa creadora de V-Ray. Este servicio permite a los usuarios renderizar sus proyectos de forma remota en servidores dedicados, eliminando la necesidad de depender exclusivamente de los recursos locales de su computadora. Este otro botón es una funcionalidad de Chaos Cloud también, que permite enviar múltiples escenas o cámaras para renderizar de manera simultánea o secuencial también en la nube. Este de aquí es el V-Ray Vision. Es una herramienta que es muy revolucionaria, que combina la velocidad de la visualización en tiempo real con la calidad y precisión de V-Ray, facilitando el trabajo y la comunicación con los clientes. Podemos interactuar acá como si estuviéramos en un videojuego. Si pulsamos acá podemos guardar un archivo en una carpeta y este se lo podemos enviar a otra persona o a un cliente y él podrá visualizar el modelo tal y como se ve acá en el V-Ray Vision desde su computadora, aunque no tenga instalado SketchUp ni V-Ray. Les aseguro que ese truco no lo sabían. Viewport Render. Esta opción convierte la ventana de SketchUp en el V-Ray Frame Buffer, pero en esta nueva versión tengo que activar la ventana de superposiciones de la bandeja predeterminada de SketchUp, y al seleccionar aquí y acá tengo que activar V-Ray Viewport Render, y ahora hago clic en un render interactivo y toda la ventana de SketchUp se renderiza en tiempo real, pudiendo editar también los elementos que tengo en escena. Luego tenemos el V-Ray Frame Buffer, que es la ventana en donde se renderiza todo lo que tenemos en una escena. El V-Ray Frame Buffer también se compone de una serie de configuraciones. Los botones de acá arriba permiten guardar un render, también renderizar y ver algunas propiedades de cada render. En la parte derecha podemos guardar un render acá, seleccionar una parte específica para que se renderice, renderizar solo una región también de una imagen, de un render, y los botones de renderizado interactivo que ya hemos visto. Detener un render acá y renderizar normal o de producción acá. Si hacemos doble clic en esta parte, se desliza del lado derecho una ventana en donde podemos hacer todos los ajustes de postproducción de un render. En el lado izquierdo hacemos doble clic y se despliega otra pequeña ventana en donde podemos guardar nuestros renders. Podemos hacer comparativas entre dos renders, ponerles un nombre, y en esta nueva versión podemos agregar filtros a nuestros renders. El siguiente botón es el Batch Render. Este permite hacer múltiples renders de manera automática y secuencial, sin necesidad de intervención manual entre cada renderizado. Para eso necesito tener las escenas creadas en SketchUp para que se active. Le doy un clic, aceptar, y elijo una carpeta en donde se van a ir guardando los renders que se vayan creando de manera automática. Este candadito que está en este botón es un candadito, bloquea la cámara o escena cuando estamos renderizando en tiempo real. Por ejemplo, renderizo acá en tiempo real, pero si me muevo también se mueve la escena en el V-Ray Frame Buffer. Pero si le doy clic al candadito y yo me muevo, me puedo mover en la ventana de SketchUp, pero el render interactivo en el V-Ray Frame Buffer se queda bloqueado en la escena que tenía. Puedo modificar el modelo y los cambios se verán en el V-Ray Frame Buffer, pero sin que se mueva. Luego tenemos la ventana de objetos, de la cual ya habíamos visto lo que es el plano infinito y los decals, acá en este lado. En estos otros botones, en estos otros dos, podemos crear o importar un proxy. Aquí lo creamos y aquí lo importamos. Un proxy es una representación simplificada de un modelo 3D, que puede ser un modelo muy complejo con muchos polígonos, y pues un proxy permite simplificar y reducir la carga en la memoria RAM y optimizar el rendimiento del programa durante el proceso de modelado.
También podemos crear fur en este otro botón. Esto se utiliza para crear pelos de alfombras o crear pasto. Este otro botón se llama clipper y se utiliza para crear secciones dentro de espacios pequeños en donde es complicado establecer una escena para poder renderizarla. Luego encontramos el botón de desplazamiento para generar relieves en materiales como piedra y ladrillos. Este siguiente es el Enmesh, el cual es una herramienta que permite aplicar patrones repetitivos de geometría sobre superficies. Y estos últimos dos botones son el Scatter, el cual se utiliza para distribuir objetos de manera aleatoria en una superficie. Comúnmente distribuimos vegetación de manera aleatoria con el Scatter. En la ventana de utilidades encontramos esas opciones que nos van a ayudar a mapear de manera correcta nuestros materiales, especialmente en modelos redondos, curvos o irregulares. Estas otras dos botones tienen que ver con configuraciones de luces y su representación en el modelo. Y este último botón tiene que ver con los materiales y modelos en casos especiales. Estos son tema para un tutorial completo que no nos daría tiempo, porque no nos daría tiempo en este video poder analizarlo. Si me dejas tu like, podemos planificar hacer un tutorial que trate sobre esos temas, ya que no he visto que existan tutoriales de ese tipo. Por último tenemos la ventana de luces artificiales de V-Ray, las cuales son luces rectangulares acá, luces esféricas, luces de spot, luces IES que necesitamos un archivo tipo IES, OmniLight, Dome Light, Mesh Light y este que es el LightGen, el cual es un generador de iluminación tanto para escenas interiores como también para escenas exteriores. Es un tipo de inteligencia artificial. Todo esto de luces de V-Ray lo vamos a ver de forma detallada en el próximo video, así que suscríbete y activa la campanita porque esto es solo el inicio. Un paréntesis, quiero hacerte una invitación muy importante. Si quieres seguir aprendiendo mucho más y está en tus posibilidades, puedes unirte a mi canal de Patreon. Ahí comparto constantemente recursos para renderizar, recursos 3D como texturas, vegetación, modelos 3D, HDRIs, LUTs, escenas completas renderizadas incluso. También hay talleres y doy una atención mucho más personalizada, una atención exclusiva. Puedes suscribirte en el plan que más se acomode a tus posibilidades. Te voy a dejar el link en la descripción del video. En el Asset Editor, si pulsamos esta flecha del lado izquierdo, desplegamos una ventana más en la cual podemos almacenar materiales que ya tengamos hechos en alguna carpeta de nuestro disco duro. Si le doy clic acá, me abre una ventana que yo al seleccionarla y luego clic acá en seleccionar carpeta, adjunta todos los materiales que yo tengo ahí, los cuales se enlistan en este lugar y luego solo con arrastrarlos los puedo llevar acá a la categoría de materiales de V-Ray. Puedo cambiar acá la posición, puedo mostrar o no mostrar el nombre, puedo hacer más pequeña o más grande la visualización. Déjame un like, un comentario o suscríbete y activa la campanita porque en el próximo video te voy a enseñar de manera detallada todo lo relacionado a las luces de V-Ray. Esto ha sido todo con respecto a la interfaz de V-Ray 7 para SketchUp. Estoy seguro que con esto deberías de desplazarte por el programa de una manera mucho más cómoda y mucho más efectiva. Hasta luego.